El amor universal sobre los varios tipos de matrimonio y amores bendecidos por Dios, principios de amor dados por Dios y vigentes para ayer, hoy y siempre sobre los últimos matrimonios del venerable maestro Samael Aun Weor, con su esposa la venerable hermana Clara Chávez, Bodhisattva del Ángel Filadelfia, y a la vez continuo con su matrimonio, con la venerable maestra Litel antes juez del karma, por amar y para amar. Amar, cuán bello es amar, solo las grandes almas saben amar. El hombre es la más elevada de las criaturas. La mujer es el más sublime de los ideales. Dios hizo para el hombre un trono, para la mujer un altar. El trono exalta, el altar santifica. El hombre es cerebro, la mujer es corazón. El cerebro fabrica la luz, el corazón produce el amor, la luz fecunda, el amor resucita. El hombre es fuerte por la razón, la mujer es invencible por las lágrimas, la razón convence, las lágrimas conmueven. El hombre es capaz de todos los heroísmos, la mujer de todos los martirios, el heroísmo ennoblece, el martirio sublima. El hombre tiene la supremacía, la mujer la preferencia. La supremacía significa la fuerza, la preferencia representa el derecho. El hombre es un genio, la mujer un ángel. El genio es inconmensurable, el ángel indefinible. La aspiración del hombre es la suprema gloria. La aspiración de la mujer es la extrema virtud. La gloria hace todo lo que es grande. La virtud hace todo lo que es divino. El hombre es código, la mujer es evangelio. El código corrige, el evangelio perfecciona. El hombre piensa, la mujer sueña. El pensar es tener en el cráneo una larva. Soñar es tener en la frente una aureola. El hombre es un océano. La mujer es un lago. El océano tiene la perla que adorna. El lago, la poesía que enciende. El hombre es el águila que vuela, la mujer es el ruiseñor que canta. Volar es dominar el espacio, cantar es conquistar el alma. El hombre es un templo, la mujer es el santuario. Delante del templo nos descubrimos, delante del santuario nos arrodillamos. En fin, el hombre está colocado donde termina la tierra. La mujer, donde comienza el cielo. El maestro Ravolú, como juez del karma, tiene poderes absolutos para establecer la orden donde quiera que se haga necesario. Sede Patriarcal de México respalda firmemente todos los trabajos y conclusiones del maestro Ravolú. Indubitablemente, el maestro Ravolú debe derribar muchos ídolos de barro y corregir muchos errores. V.M. Samael Aun Weor, en el Gran Manifiesto Gnóstico Internacional, el 1 de enero de 1976, el maestro Ravolú, como juez del karma, tiene poderes absolutos para establecer la orden donde quiera que se haga necesario. Sede Patriarcal de México respalda firmemente todos los trabajos y conclusiones del maestro Ravolú. Indubitablemente, el maestro Ravolú debe derribar muchos ídolos de barro y corregir muchos errores. V.M. Samael Aun Weor, en el Gran Manifiesto Gnóstico Internacional, el 1 de enero de 1976. La nueva orden establecida por el venerable maestro Ravolú es depuradora en 100%, y cuando se procesa didácticamente, de acuerdo con la ley de la balanza, no podría, en modo alguno, el martirio de ninguna especie, en modo alguno la sede patriarcal de México podría autorizar marcha atrás, para etapas ya superadas. La nueva orden establecida por el venerable maestro Ravolú fue debidamente autorizada por el patriarcado, desde la sede patriarcal de México, V.M. Samael Aun Weor, Gran Manifiesto de la sede patriarcal de México, 1 de junio de 1976, nuestro V.M. Ravolú en el Águila Rebelde da testimonio de cómo nuestro V.M. Samael Aun Weor tuvo que pasar obligatoriamente por el proceso de tener que haber tomado un nuevo vaso hermético para poder terminar de realizar sus procesos esotéricos de la segunda montaña. El término enterradora al cual se refiere nuestro V.M. Ravolú, debe de ser entendido correctamente a la luz de la sabiduría esotérica y con todo el debido respeto, pues se refiere a algo tan sagrado y sublime como lo es el Santo Grial, porque es la compañera y esposa sacerdotisa del iniciado que acompaña al Cristo interior del Maestro en los procesos gnósticos esotéricos del Santo Sepulcro, misterios en los que María Magdalena acompañó a nuestro Señor Jesús el Cristo. Entendido así, el término enterradora se ubica en un nivel muy sagrado, el del vaso hermético de un maestro alquimista como ayuda idónea hasta lograr la resurrección del Cristo interior. María Magdalena representa tanto a la esposa sacerdotisa o vaso hermético de un alquimista, como al nuevo vaso hermético del alquimista que por orden del Padre interior y celestial, tiene que tomar para terminar de realizar la gran obra.
La bella Magdala es, fuera de toda duda, la misma Salambo, Mara, Ishtar, Astarte, Afrodita y Venus. El aura solar de la Magdala arrepentida, está constituida por todas las esposas sacerdotisas del mundo. Bienaventurados los hombres que encuentren refugio en esa aura, porque de ellos será el reino de los cielos. V.M. Samael Aun Weor. Veamos sobre venerables cristificados que han tenido al mismo tiempo, varias esposas, mujeres, concubinas y han practicado con ellas el sagrado Arsano Asf, con castidad y amor, descendientes de Adán, Génesis 5, 1, 32, 1 Dan, Set, Enos, 2 Cainán, Maalalel, Jared, 3 Enoch, Matusalén, Lamec, 4 Noé, Sem, Cam y Jafet. Descendientes de los hijos de Noé, GN 10, 1, 32, 5 Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. 6 Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Antogarma. 7 Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. 8 Los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut y Canaán. 9 Los hijos de Cus, Seba, Avila, Sapta, Rama y Sapteca. Y los hijos de Rama, Seba y Dedán. 10 Cus engendró a Nimrod. Este llegó a ser poderoso en la tierra. 11 Misraim engendró a Ludim, Anamim, Leabim, Naftuim, 12 Patrusim y Casluim. De estos salieron los filisteos y los caftoreos. 13 Canaán engendró a Sidón su primogénito, y a Et, 14 al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, 15 al Leveo, al Araseo, al Cineo, 16 al Arbadeo, al Semareo y al Amateo. 17 Los hijos de Sem, Elam, Asur, Arfaxad, Lud, Aram, Uz, Ul, Geter y Mesec. 18 Arfaxad engendró a Sela, y Sela engendró a Eber. 19 Y a Eber nacieron 2 hijos. El nombre del uno fue Peleg, por cuanto en sus días fue dividida la tierra. Y el nombre de su hermano fue Joctán. 20 Joctán engendró a Almodad, Selef, a Sarmabet y Gera. 21 Adoram también, a Usal, Dikla, 22 Ebal, Abimael, Seba, 23 Ofir, Avila y Jobab. Todos hijos de Joctán. Descendientes de Sem, GN 11, 10, 26, 24 Sem, Arfaxad, Sela, 25 Eber, Peleg, Reu, 26 Erug, Nacor, Taré, 27 y Abraham, el cual es Abraham. Descendientes de Ismael y de Setura, GN 25, 1, 6, 12, 18, 28 Los hijos de Abraham, Isaac e Ismael. 29 Y estas son sus descendencias. El primogénito de Ismael, Nebaiot. Después Sedar, Adbel, Mipsam, 30 Misma, Duma, Masa, Hadad, Tema, 31 Getur, Nafis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael. 32 Y Setura, concubina de Abraham, dio a luz a Simram, Joxán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Los hijos de Joxán, Seba y Dedán. 33 Los hijos de Madián, Efa, Efer, Anoc, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Setura. Descendientes de Esaú, GN 36, 1, 43, 34 Abraham engendró a Isaac, y los hijos de Isaac fueron Esaú e Israel. 35 Los hijos de Esaú, Elifaz, Reuel, Jeús, Jalam y Coré. 36 Los hijos de Elifaz, Temán, Omar, Sefo, Gatam, Cenaz, Timna y Amalek. 37 Los hijos de Reuel, Naat, Sera, Sama y Misa. 38 Los hijos de Seir, Lotán, Sobal, Sibeón, Aná, Disón, Eser y Disán. 39 Los hijos de Lotán, Ori y Omam. Y Timna fue hermana de Lotán. 40 Los hijos de Sobal, Albán, Manaat, Ebal, Sefo y Onam. Los hijos de Sibeón, Ahayaná. 41 Disón fue hijo de Aná. Y los hijos de Disón, Amram, Esban, Itran y Kerán. 42 Los hijos de Eser, Bilán, Saabán y Jacán. Los hijos de Disán, Uz y Arán. 43 Y estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes que reinase rey sobre los hijos de Israel. Bela hijo de Beor. Y el nombre de su ciudad fue Dinaba. 44 Muerto Bela, reinó en su lugar Jobab hijo de Sera, de Bosra.
45 y muerto Joab, reinó en su lugar Usam, de la tierra de los temanitas. 46 muerto Usam, reinó en su lugar Hadad hijo de Bedad, el que derrotó a Madián en el campo de Moab. Y el nombre de su ciudad fue Avit. 47 muerto Hadad, reinó en su lugar Samla de Masreca. 48 muerto también Samla, reinó en su lugar Saúl de Rehobot, que está junto al Éufrates. 49 y muerto Saúl, reinó en su lugar Baal-Hanán hijo de Agbor. 50 muerto Baal-Hanán, reinó en su lugar Hadad, el nombre de cuya ciudad fue Paí. Y el nombre de su mujer, Metabel hija de Matred, hija de Mesab. 51 muerto Hadad, sucedieron en Edom los jefes Timna, Alba, Getet, 52 a Olivama, Ela, Pinón, 53 Enaz, Temán, Mipsar, 54 Magdiel e Irán. Estos fueron los jefes de Edom. Los hijos de David Biblia, 2S3, 2, 5, 5, 13, 16, 1 CR. 14, 3, 7, 3 Estos son los hijos de David que le nacieron en Hebrón. Amnón el primogénito, de Ahinoam jezreelita. El segundo, Daniel, de Abigail la de Carmel. 2 El tercero, Absalón hijo de Maaca, hija de Talma y rey de Jesur. El cuarto, Adonías hijo de Agit. 3 El quinto, Cefatías, de Abital. El sexto, Itream, de Egla su mujer. 4 Estos 6 le nacieron en Hebrón, donde reinó 7 años y 6 meses. Y en Jerusalén reinó 33 años. 5 Estos 4 le nacieron en Jerusalén. Simea, Sobab, Natán, y Salomón hijo de Betsua hija de Amiel. 6 y otros 9. Ibar, Elisama, Elifelet, 7 Noga, Nefeg, Jafía, 8 Elisama, Eliada y Elifelet. 9 Todos estos fueron los hijos de David, sin los hijos de las concubinas. Y Tamar fue hermana de ellos. David y Betsabé. 11 Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. 2 Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. 3 Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. 4 Y envió David mensajeros, y la tomó. Y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. 5 Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. 6 Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. 7 Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, y por la salud del pueblo, y por el estado de la guerra. 8 Después dijo David a Urías: desciende a tu casa, y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. 9 Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. 10 E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué, pues, no descendiste a tu casa? 11 Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab, y los siervos de mi señor, en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber, y a dormir con mi mujer. Por vida tuya, y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. 12 Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. 13 Y David lo convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor. Mas no descendió a su casa. 14 Venido a la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. 15 Y escribió en la carta, diciendo: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. 16 Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. 17 Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David. Y murió también Urías Eteo. 18 Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra.
19 Y mandó al mensajero, diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra. 20 Si el rey comenzare a enojarse, y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? 21 ¿Quién hirió a Abimelech hijo de Jerobal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino, y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías Heteo es muerto. 22 Fue el mensajero, y llegando, contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. 23 Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. 24 Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey. Y murió también tu siervo Urías Heteo. 25 Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad, hasta que la rindas. Y tú aliéntale. 26 Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. 27 Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho, fue desagradable ante los ojos de Jehová. Hasta aquí el relato bíblico. Importante. Dios no prohíbe amar con el permiso de la ley divina y el aval de él, mas él ha puesto leyes divinas para los egos de adulterio, traiciones y fornicaciones que en el interior hemos creado. Para esos egos el castigo de la ley divina, a consecuencia de estas situaciones lógicamente que el ego de aquel rey se generó karma duros, ley de catancia karma superior pues era un cristificado, lo que desembocó en lo siguiente. Pues ley es ley y la ley se cumple. 1 El hijo que tuvo con Betsabé nació y a los días efectivamente murió. 2 Absalón violó públicamente a 10 concubinas de su padre. 3 Su mismo hijo Absalón intentó arrebatarle el reino y comenzó a luchar contra el reino. David le ordenó retirarse a otros sitios antes de pelear físicamente con su hijo y ordenó que no maten a su hijo, pero luego Absalón murió por medio de ciertos generales que desobedecieron al rey. He allí el castigo especialmente a los egos y furia de traiciones. La misericordia divina. Luego del vientre de Betsabé nació el sabio de sabios, el rey Salomón hijo del rey David. Solución para no pasar estas amarguras y mejor amar sin generarse karma duros. El Mahabharata, la Biblia de Oriente, nos guía sabiamente en estos casos. Por ello el rey Panda permitió que sus dos esposas Kunti y Madri tuvieran relaciones sexuales con 4 dioses, con castidad por amor y para amar, con fidelidad, y con el permiso del Padre Dios único universal Padre de dioses Cristos humanidades, y con el aval de su marido el rey Panda, y de allí nacieron sus 5 hijos los Pandavas, lejos de traiciones, adulterios, celos, apoderamientos falsos de parejas y fornicaciones. Pues allí está la solución. El rey David podía amar a Betsabé, lógicamente que sí, pues él ya tenía el permiso celestial para amar a varias mujeres, pero en este caso ella estaba casada con uno de sus fieles generales y allí el detalle, en este caso especial el antes del beso y el acto sexual casto, compréndase los misterios de Levítico 15 y practíquese los 3 factores de la revolución de la conciencia: nacer, morir y sacrificio dados por el avatar a Samael Aumeor en sus obras ígneas escritas. El rey David y también Betsabé, tenía el deber conscientivo de comunicar a Urías que él iba a tomar como esposa o concubina a Betsabé, y así ya no existía ningún tipo de traiciones, de ninguna especie. Allí se acabó la traición, esto antes del beso y el sexo. Ahora bien, Urías en su libre albedrío podía decidir si o no, quería continuar su amor con Betsabé. Si no quería pues podía divorciarse de ella o Betsabé se divorciaba de él, pues eso de apoderarse y adueñarse de gente es esclavitud y magia negra. Y luego el rey podía casarse con ella o tomarla como novia, enamorada, concubina. Y allí el detalle, de traicionar o ser fiel. Y si Urías en conciencia consciente aceptaba este amor universal, entonces la seguía amando desde sexualmente por amor y para amar, y continuaba con su matrimonio. A su vez el rey David también la amaba desde sexualmente, por amor y para amar, tal cual como la princesa Draupadi que se casó con sus 5 maridos los Pandavas al mismo tiempo en matrimonio universal por amor y para amar. A su vez luego Arjuna, uno de sus esposos, tomó otra esposa para él y a su vez continuó con la princesa Draupadi en su matrimonio
matrimonio y ella Draupadi continuó de por vida con sus 5 maridos en paz y armonía, pues sus 5 maridos no se peleaban por estas cuestiones. Amar, cuán bello es amar, solo las grandes almas saben amar. Los principios a cumplir para las personas que ayer, hoy y siempre anhelan tomar más parejas, tanto el varón o la mujer, por amor y para amar. Ya sea un varón casado que tome más esposas, o concubinas o novias o enamoradas o viceversa, en el caso de una dama casada que decida tomar más esposos, concubinos, novios o enamorados siendo casada y sin destruir su matrimonio y con obediencia a Dios, esto es activo y vigente para ayer, hoy y siempre por siglos y mileniums, pues son mandatos divinos ya permitidos por Dios para sus hijos, hijas que así anhelen obrar, pues son: 1. La obediencia, esto es ganarse primero aquel sacro derecho, cumpliendo los 10 mandamientos de la ley de Dios, y practicando de por vida los 3 factores de la revolución de la conciencia: morir, nacer, y sacrificio. A su vez, por cada nueva pareja que toméis consultaréis a Dios si os conviene o no, consultas cabalísticas al Espíritu Santo, viajes astrales conscientes para conversar con Dios y tu Padre interno, etc. 2. La fidelidad, si ya eres casado, casada, comunicas tu decisión a tu pareja, esto antes del beso y el acto sexual, para no caer en la traición que genera pecados contra la vida y por ende karmaduros terribles. Ya avisado se acabó la traición y se respeta el libre albedrío de la pareja, ella es libre de seguir contigo o no, de divorciarse o no, de separarse o continuar. 3. La magnetización impenetrada con la siguiente pareja antes de la penetración sexual. Primero se hará las prácticas de Dhyana, carezza, magnetizaciones con besos, el falo sobre el yoni sin penetrar, aproximadamente 1, 2, 3 meses, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 meses o 1, 2, 3 años. Esto lo dictamina la conciencia. Allí pides eliminación del ego, virtualización, etc. Luego de aquello recién viene la penetración sexual por amor, y para amar estos amores no son para el día, duran mientras las conciencias lo dispongan y con el permiso de Dios, es decir, no es para el día ni para el rato pasional y lujurioso. Así se evita caer en los adulterios del mundanal. 4. Castidad. La práctica del sagrado arcano ASF. Por amor y para amar, la fórmula sacra de todos los tiempos en este y otro universo, pues enseña públicamente el Samael Aumeor en sus obras escritas: introducción del miembro viril en el útero formal, gozada allí de la dicha sexual 10, 20, 60 minutos, 1, 2, 3 horas, pedid allí la eliminación del ego, salud, amor, prosperidad física, espiritual, y te retiras del acto sexual tu varón, tu mujer, antes del enfermizo espasmo que daña el sistema nervioso, el cerebro, corazón y órganos creadores, daña el cuerpo y estresa. Te retiras sin derramar, sin fornicar, sin expulsar, sin perder, sin extraer de tus órganos sexuales, en síntesis, sin eyacular jamás en la vida tu enseminis, ni tu varón ni tu mujer. Mejor se transmuta esta sagrada energía sexual por siempre, así entras en un camino iniciático y se vuelve hijo de Dios. Estudiese Levítico 15, Biblia y las obras del Avatar Samael Aumeor resurrecto. 5. No actos contra natura. El acto creador para humanizarse, es el beso ardiente, y el acto mismo con órganos sexuales, el infrasexualismo con sus aberraciones, actos anales, zoófilos, o cuando el cuerpo está enfermo, te conducen al abismo. La energía sexual tiene que pasar un lapso de maduración aproximadamente de 24 horas, en el caso de que una persona tenga varias parejas, pues organizar a días horarios, para no caer en el acto sexual varias veces en el día o la noche con su o sus parejas, pues allí cae en peroidismo tal cual al reino animal, y se daña una obra espiritual. Hay las prácticas especiales de amor universal para las personas ya avanzadas en alquimia. Allí se trabajará con la energía erótica, la música, la danza leuciana, el beso ardiente, etc. Véase el Kama Sutra de Vatsyayana el Origina, y el Ananga Ranga, y estudiese el Parsifal develado del Avatar Samael, lejos de orgías mundanas y de géneros. Véase ya más profundamente esto en las cámaras iniciáticas de la sabiduría universal. 6. Antes del beso y acto creador, haced trabajos compromisos con la ley divina.
Para que se rompan karmasayas, karma yogas, que se tenga por uniones sexuales de esta o vidas pasadas. Además es importante pedir que los hijos, hijas kármicos producto de errores que se ha cometido en esta o vidas pasadas, con hijos o hijas que la persona los ha abandonado, etc., sean canjeados por amor y buenas obras por la humanidad, dirigido en este caso a la vida y niñez en general, que sean canjeados pues los hijos de escape, los hijos kármicos, y que los hijos de luz lleguen cuando así lo disponga la pareja. Véase en las cámaras la preparación especial para traer estos hijos. Estos trabajos se los hará prendiendo fuego en 3 velas, escribiéndolo en un pergamino y se lo quemará con incienso, mirra o simplemente aromas, canela, runanot, etc. A su vez constituyase aquel sacro amor ante la ley divina, ante Dios mismo, con una meditación y un juramento de fidelidad y respeto mutuo. Pídase allí que las recurrencias de vidas pasadas que se tengan se canjee por amor y las deudas detengas, mejor se pague con amor y buenas obras entre ellos mismo. Más detalles asistida a las cámaras iniciáticas, pues es extenso. Aquí se ha dado únicamente en síntesis estos principios de amor universal. Un rey es 11 Reina Valera antigua. 11 Empero el rey Salomón amó, amas de la hija de Faraón, muchas mujeres extranjeras. A las de Moab, a las de Amón, a las de Idumea, a las de Sidón, y a las Eteas. 2 gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no entraréis a ellas, ni ellas entrarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. 3 y tuvo 700 mujeres reinas, y 300 concubinas. Y sus mujeres torcieron su corazón. 4 Y ya que Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. 5 Porque Salomón siguió a Astarot, diosa de los sidonios, y a Milcom, abominación de los amonitas. 6 Se hizo Salomón lo malo en los ojos de Jehová, y no fue cumplidamente tras Jehová como David su padre. 7 Entonces edificó Salomón un alto a Chemos, abominación de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén. Y a Moloch, abominación de los hijos de Amón. 8 Y así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban perfumes, y sacrificaban a sus dioses. 9 Y enojóse Jehová contra Salomón, por cuanto estaba su corazón desviado de Jehová Dios de Israel, que le había aparecido 2 veces. 10 Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. 11 Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé el reino de ti, y lo entregaré a tu siervo. 12 Empero no lo haré en tus días, por amor de David tu padre. Romperélo de la mano de tu hijo. 13 Sin embargo no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor de David mi siervo, y por amor de Jerusalén que yo he elegido. 14 Y Jehová suscitó un adversario a Salomón, a Hadad, idumeo, de la sangre real, el cual estaba en Edom. 15 Porque cuando David estaba en Edom, y subió Joab el general del ejército a enterrar los muertos, y mató a todos los varones de Edom. 16 Porque 6 meses habitó allí Joab, y todo Israel, hasta que hubo acabado a todo el sexo masculino en Edom. 17 Entonces huyó Hadad, y con él algunos varones idumeos de los siervos de su padre, y fuese a Egipto. Era entonces Hadad muchacho pequeño. 18 Y levantáronse de Madián, y vinieron a Parán. Y tomando consigo hombres de Parán, viniéronse a Egipto, a Faraón rey de Egipto, el cual le dio casa, y le señaló alimentos, y aun le dio tierra. 19 Y halló Hadad grande gracia delante de Faraón, el cual le dio por mujer a la hermana de su esposa, a la hermana de la reina Tapnes. 20 Y la hermana de Tapnes le parió a su hijo Genubat, al cual destetó Tapnes dentro de la casa de Faraón. Y estaba Genubat en casa de Faraón entre los hijos de Faraón. 21 Y oyendo Hadad en Egipto que David había dormido con sus padres, y que era muerto Joab general del ejército, Hadad dijo a Faraón: déjame ir a mi tierra. 22 Y respondióle Faraón: ¿por qué? ¿Qué te falta conmigo, que procuras irte a tu tierra? Y él respondió: nada. Con todo, ruégote que me dejes ir. 23 Despertóle también Dios por adversario a Rezón, hijo de Eliada, el cual había huido de su amo Hadadezer, rey de Soba. 24 Y había juntado gente contra él, y habíase hecho capitán de una compañía, cuando David deshizo a los de Soba.
Después se fueron a Damasco, y habitaron allí e hicieronle rey en Damasco. 25 Y fue adversario a Israel todos los días de Salomón. Y fue otro mal con el de Hadad, porque aborreció a Israel, y reinó sobre la Siria. 26 Asimismo Jeroboam hijo de Nabat, eprateo de Sereda, siervo de Salomón, su madre se llamaba Serva, mujer viuda, alzó su mano contra el rey. 27 Y la causa por que éste alzó mano contra el rey, fue esta. Salomón edificando a Millo, cerró el portillo de la ciudad de David su padre. 28 Y el varón Jeroboam era valiente y esforzado. Y viendo Salomón al mancebo que era hombre activo, encomendóle todo el cargo de la casa de José. 29 Aconteció pues en aquel tiempo, que saliendo Jeroboam de Jerusalén, topóle en el camino el profeta Ahías Silonita. Y él estaba cubierto con una capa nueva. Y estaban ellos dos solos en el campo. 30 Y trabando Ahías de la capa nueva que tenía sobre sí, rompióla en 12 pedazos. 31 Y dijo a Jeroboam: Toma para ti los 10 pedazos. Porque así dijo Jehová Dios de Israel: He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti daré 10 tribus. 32 Y él tendrá una tribu, por amor de David mi siervo, y por amor de Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. 33 Por cuanto me han dejado, y han adorado a Astarot diosa de los Sidonios, y a Chemos dios de Moab, y a Moloch dios de los hijos de Amón. Y no han andado en mis caminos, para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos, y mis derechos, como hizo David su padre. 34 Empero no quitaré nada de su reino de sus manos, sino que lo retendré por caudillo todos los días de su vida, por amor de David mi siervo, al cual yo elegí, y él guardó mis mandamientos y mis estatutos. 35 Mas yo quitaré el reino de la mano de su hijo, y darélo a ti, las 10 tribus. 36 Y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. 37 Yo pues te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que desearé tu alma, y serás rey sobre Israel. 38 Y será que, si prestares oído a todas las cosas que te mandaré, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo seré contigo, y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. 39 Y yo afligiré la simiente de David a causa de esto, mas no para siempre. 40 Procuró por tanto Salomón de matar a Jeroboam, pero levantándose Jeroboam, huyó a Egipto, a Sisac rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. 41 Lo demás de los hechos de Salomón, y todas las cosas que hizo, y su sabiduría, no están escritas en el libro de los hechos de Salomón. 42 Y los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel, fueron 40 años. 43 Y durmió Salomón con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de su padre David. Y reinó en su lugar Roboam su hijo. Hasta aquí el relato bíblico. Aquellos errores se pagan con dolor. Lógicamente que Dios le permitió al rey Salomón amar a varias mujeres, principios de amor para ayer hoy y siempre vigentes por siglos y mileniums para las personas que hacían él en obrar en los pasados, en este y los futuros siglos. El karma duro aquí fue por levantar templos a dioses que eran antes pero luego se cayeron espiritualmente y se volvieron demonios tales como Moloch, entre otros. Lógicamente por ello fue el karma duro solución amar a la pareja o parejas pero no dejarse elevar por los egos de la pareja ni por el de uno, mejor eliminar el ego de uno con la ayuda de la Madre Divina, y vencerse a la tentación dentro y fuera de uno, y seguir amando, y enseñarle a la pareja o parejas el camino iniciático de las logias blancas de Dios manifestado, respetándole su libre albedrío. Véase el matrimonio perfecto del M. Samael Aun Weor. Obviamente en el caso de algunos dioses, diosas que toman pareja al antojo, sin el permiso de la ley superior y el aval de Dios, entonces pueden caer o bajar, de la bajada, al tomar sin permiso y tener el acto sexual sin derramamiento de la energía sexual, entonces se les disuelve los poderes pero no caen. Ya la caída, nos enseña el maestro Samael Aun Weor, es cuando viene la fornicación, la expulsión o eyaculación del enseninis. Allí sí queda como nos enseña Levítico 15 en inmundicia por el derramamiento
derrame del semen, y lógicamente cae espiritualmente, algunos quedan como paisanos comunes y corrientes, pero otros deciden volverse magos negros demonios de la ligia anticrística, tal es el caso de Moloch, Yahvé, Lucifer, Andramelech, Lilith etc., que antes fueron dioses diosas dignos de adoración, pero luego se volvieron demonios, así enseña el M. Samael Aun Weor en el libro La Revolución de Abel. Importante saber que Adán tuvo más esposas, Lilith fue también esposa de él, luego se desvió de la senda de Dios. Jacob y sus 4 esposas. Estudiese también a la luz de la conciencia los misterios del Mahabharata, el matrimonio de la princesa Draupadi con sus 5 maridos al mismo tiempo, con quienes practicaba el sagrado arcano Asf. Por amor avalada por Dios y nuestro Señor el Cristo Krishna. Véase la vida práctica de nuestro Señor el Cristo Krishna con sus 16.000 esposas, nuestro Señor el Cristo Zeus con sus esposas y vírgenes. Corán Mahoma con sus 11 esposas con el permiso de Dios y bendecido por él. Nuestro Señor el Cristo Jesucristo con sus mujeres tanto en tierras egipcias como en Jerusalén, con quienes desde su soltería practicó los misterios sexuales del amor, luego se casó con Miriam ben Magdala. Libro Misterios Mayores del Avatar Samael Aun Weor. Revísese los tantrismos de solteros y solteras rectos de la senda de Dios, que sin casarse practicaron magia sexual alquímica por amor y para amar, es decir, el nacimiento transmutatorio para ser espíritus de Dios, junto con la meditación de muerte budista o eliminación del ego y sacrificio por la conciencia de la humanidad. Esto es caridad, logrando así cristificarse. Tal es el caso de nuestro Señor el Cristo Francisco de Asís, quien practicó los misterios del amor con una dama Dakini, Sivananda venerable maestro gnóstico, Buda después de su separación, practicó también los misterios del amor, el sagrado arcano Asf. En su nueva soltería. La Madre Teresa de Jesús con el sacerdote Juan de la Cruz, entre otros casos especiales por amor y para amar, así enseña estas verdades eternas claramente el Avatar Samael Aun Weor en sus obras ígneas. La diosa Isis del antiguo Egipto casada con su hermano físico el venerable dios cristificado Osiris, avalado por su padre físico y espiritual el dios Ra, regentes del imperio egipcio. Kunti y madre y esposas del rey Panda, quienes tuvieron hijos de 4 dioses diferentes, avalado por su mismo esposo Panda y dentro del matrimonio, por amor y para amar y avalada por Dios y la ley divina. Pues de allí emergieron los 5 Pandavas, véase esto en el Mahabharata, revísese sobre las vestales del templo, mujeres sacerdotisas sagradas con quienes practicaban los misterios del amor los solteros iniciados de la senda de Dios. Casos de concubinatos especiales en casos extremados, Lot toma por esposas a sus hijas con el permiso de Dios, para proseguir la progenie humana y no caer en actos zoofílicos con animales o bestias. Lot y sus hijas 30. Luego, por miedo a quedarse en Zoar, Lot se fue con sus 2 hijas a vivir en la región montañosa. Allí vivió con ellas en una cueva. 31. Un día, la hija mayor le dijo a la menor: nuestro padre ya está viejo, y no quedan hombres en esta región para que se casen con nosotras, como es la costumbre de todo el mundo. 32. Ven, vamos a emborracharlo, y nos acostaremos con él. Y así, por medio de él tendremos descendencia. 33. Esa misma noche emborracharon a su padre y, sin que éste se diera cuenta de nada, la hija mayor fue y se acostó con él. 34. A la mañana siguiente, la mayor le dijo a la menor: mira, anoche me acosté con mi padre. Vamos a emborracharlo de nuevo esta noche, y ahora tú te acostarás con él. Y así, por medio de él tendremos descendencia. 35. Esa misma noche volvieron a emborrachar a su padre y, sin que éste se diera cuenta de nada, la hija menor fue y se acostó con él. 36. Así las 2 hijas de Lot quedaron embarazadas de su padre. 37. La mayor tuvo un hijo, a quien llamó Moab, a padre de los actuales moabitas. 38. La hija menor también tuvo un hijo, a quien llamó Ben-Amí, padre de los actuales amonitas. Obviamente que estaba embriagado por el vino sagrado de la transmutación. En estos casos ya no hay pecado, pues una ley superior lava la ley inferior, y Dios más bien bendice estos amores especiales en casos extremos y especiales. Sígase profundizando estos tantrismos especiales. Y véase más amplio en las cámaras de la sabiduría universal. Preguntas al V.M. Ravolú. La enterradora, por ejemplo, es, cuando llega el iniciado a pagar el pecado contra el Espíritu Santo. Entonces tiene su esposa el iniciado, pero la esposa no se presta para practicar la transmutación.
Entonces queda, no puede conseguir otra porque cae en adulterio, la señora no se presta para la práctica, entonces queda manos arriba al iniciado ahí. Y ahí por ejemplo, cuando ya pasa esa prueba que ya le definen, ya le quitan la señora y le aparece la otra, la que podríamos llamar la enterradora, que es la que sirve de instrumento para terminar su etapa. El maestro, es la que sirve como un instrumento. Tal como le sucedió al maestro Samael, exactamente igual, y todo iniciado tiene que pasar por eso, todo, porque todos debemos el pecado contra el Espíritu Santo, que es el pecado más grave, y ese pecado no lo va a pagar uno con 3 factores. Ese lo paga tal como lo hizo. Uno pecó contra el Espíritu Santo por el adulterio, entonces cuando llegue a pagar ese karma, no puede adulterar porque se va de una vez a pique, se convierte en un demonio y no puede dejar a la señora, ni nada. Eso no tiene un lapso de tiempo determinado, sino de acuerdo al karma de uno se prolonga o es corto el trayecto. Pero es ahí donde le aparece la enterradora, la que le sirve de instrumento al iniciado para terminar su camino. Ese es el cuento de la enterradora. Eso del maestro Samael fue una cantidad de debates que hubo en el tribunal, porque él tenía un lapso de tiempo de 3 o 4 años sin unirse sexualmente con la mujer, porque ella no servía o no se prestaba. Cuando el Congreso en Guadalajara yo lo comprobé. Entonces, en el tribunal le decíamos al maestro cogiera a la otra mujer porque ya no había adulterio, ya tenía como 3 años de separación, ya no había adulterio, para que terminara su obra. Entonces el maestro le daba miedo que fuera a caer en un castigo, entonces se aguantaba y se aguantaba así sin nada, hasta que le apareció la enterradora. Y todavía apareció la enterradora y sin embargo, no quería el maestro porque le daba miedo, temor, hasta que tuvo el último debate que se hizo allá, estaba la esposa, la enterradora y todo el tribunal. Entonces se le ordenó al maestro coger la enterradora, ya era orden de la ley y él como estaba temeroso, entonces lo amenazamos. Caería en un castigo terrible si no cogía la otra esposa para terminar su obra. Porque estaba estancado, él llegó ahí y no podía pasar, porque le faltaba terminar. Entonces esa noche, al fin lo obligamos, obligado. Entonces doña Arnolda pasó los recuerdos pero muy vagos, ella se acuerda de que vio la otra, todo. Entonces me llamó en la mañana y me dice, bueno, ¿qué pasó anoche? Entonces me tocó tirármelas de loco, y le dije, yo no sé de lo que usted me habla. Doña Arnolda no, que definieron, que hubo al fin con esa otra mujer, que no sé qué. Le dije, pero usted me está hablando de una cosa que yo no sé, y me tocó tirármela de loco, porque ella me quería sacar. Entonces le dije, no, yo no supe qué pasó ni sé de qué me habla usted. Esa vez lloró doña Arnolda para que yo le dijera, y no, un secreto ahí se dice escuadra y compás. Escuadra y compás es que no salga de boca de uno para nada. Entonces ella se quedó, que fue cuando ya vino el proceso del maestro. Entonces cuando en Guadalajara, el Congreso, yo cité a doña Arnolda porque el maestro me había dicho de los 6 años que tenía de separación de cuerpos. Entonces yo llamé a doña Arnolda en la suite donde estaba yo, para hablar con ella y yo he sido muy franco. Le dije, bueno, doña Arnolda, yo no voy, esto no es una conferencia ni mucho menos. Quiero que usted me certifique lo que me dijo el maestro. ¿Verdad que ustedes tienen 6 años de separación de cuerpos? Y me dijo, sí, realmente sí. Le dije, bueno, eso era lo que necesitaba yo saber porque ustedes saben que el ego de uno se mete en dudas. Entonces eso fue una comprobación que hice yo ahí con ella, de que sí era cierto. Pero por ahí la gente, los estudiantes o las gentes que no conocen de esoterismo decían, que adulteró, que había caído en adulterio y no, ahí no hubo adulterio, ahí no hubo ningún adulterio. Antes él lo hizo obligado, porque ya nos le fuimos encima a que terminara su obra. Sí, él fue obligado que lo hizo, porque hubo amenaza contra él, severamente castigado si no cogía a la otra señora, que es la enterradora, para terminar su obra. ¿Está entendido? Enseñanzas de nuestro BM Ravolú en el Águila Rebelde. Pregunta. Cuando una persona quiere transmutar, y su cónyuge tiene problemas de adulterio, alcohol, drogas, etc., ¿qué debe hacer la persona? BM Ravolú. Se sabe que el adulterio rompe los lazos del matrimonio ante las jerarquías, ante la gran ley, quedan rotos, totalmente, los lazos.
En estos casos, uno de los dos debe definir la situación, o se separan, o la persona que está adulterando se corrige definitivamente, pero si continúan con este tipo de vida, la otra persona va a cargar, no solo el karma del adulterio, sino también, el karma de las otras personas mezcladas en el adulterio. El más aconsejable, en esos casos, es la separación, porque la otra persona tendría que tener mucho coraje, para lograr superar esa situación de adulterio. Este karma del adulterio tendrá que ser pagado al final. Es el pecado contra el Espíritu Santo. Las jerarquías, la gran ley, cobran este karma al final. Es el último karma a ser cobrado. Cuando el iniciado va a dar el último paso, ahí aparece el karma contra el Espíritu Santo, que se tiene que pagar aquí y ahora, o sea con su cuerpo físico. ¿Qué pasa? Llegará el momento en que este gran maestro quiere dar el paso importante, el último paso para llegar al final, y bien en ese periodo es que la esposa no le ayude con la transmutación, o no quiere, o se revela, o ella queda incapacitada por cualquier forma. Entonces el maestro no puede conseguir otra mujer y tiene que aguantar hasta que el karma se cumpla. Esto no tiene un plazo definido, dependiendo de cada caso, de cada persona, según el abuso aquí en el mundo físico en las diferentes existencias, así le prolongan el sufrimiento, de acuerdo con el karma. Observad ustedes, como usted. Samael, cuánta amargura y sufrimiento pasó, pagando ese karma. Permaneció 6 años con mujer, pero en realidad sin mujer y sin opción de arreglar otra. Este tema quería aclarar aquí, porque conozco el caso muy bien, y también porque los traidores, los enemigos se basaron en eso para difamar al maestro y tratarlo de adúltero. Yo, como juez del karma, fui testigo presente en todos los debates que se hicieron en el Tribunal de Justicia Cósmica, referente al caso del Samael. No fue un solo debate, fueron muchos debates, al final de los cuales, se ordenó al maestro que casara de nuevo, porque ya tenía 6 años de separación de cuerpos con su esposa, con doña Arnolda, V.M. Rábolu, maestro de la Virgen Ley de la Justicia Reencarnada, y que fue anunciado por el maestro Samael a toda comunidad gnóstica internacional. V.M., la enterradora, por ejemplo, es, cuando el iniciado llega a pagar el pecado contra el Espíritu Santo. Entonces el iniciado tiene su esposa. Sin embargo, la esposa no se presta para practicar la transmutación. Entonces queda estancado. No puede conseguir otra, porque cae en adulterio. La señora no se presta para la práctica, entonces, ahí el iniciado queda de manos hacia arriba. Y ahí, por ejemplo, cuando ya pasa esa prueba, que ya lo definen, ya le quitan la señora y le aparece la otra, a la que podríamos llamar de enterradora, que es la que sirve de instrumento para el maestro terminar su etapa. Es la que sirve como un instrumento. Tal como sucedió al maestro Samael. Es exactamente igual. Y todo iniciado tiene que pasar por eso. Todo, porque todos debemos el pecado contra el Espíritu Santo, que es el pecado más grave, y ese pecado no lo vamos a pagar con los 3 factores. Este lo pagamos tal como lo hicimos. Luis Alberto Renderos, en su libro Cómo surgió la Gnosis en El Salvador, aprovechando mis vacaciones anuales se me ocurrió visitar al maestro Garga Cuichines, Julio Medina B., en su residencia ubicada en la ciudad de Ciénaga, Magdalena, Colombia. Le pedí audiencia y me la concedió, seguidamente partimos hacia allá con mi esposa. En julio de 1978. El hogar de don Julio y familia era plausible. Nos recibió él, su esposa e hijos con mucha cortesía. Después de las presentaciones y saludos de rigor, el maestro comenzó su comentario acerca de lo ocurrido en la sede patriarcal así. Mi compadre me confió su cambio de pareja, en cumplimiento de la orden que le dio su real ser de tomar por esposa a Clara Chávez, quien fungía como Isis en los rituales, porque con ella salieron del paraíso y con ella debían volver. Que con la comadre no eran casados y por no haber tenido relaciones íntimas por más de 7 años consecutivos con ella, no había violado el 9º mandamiento, que en los cuerpos físicos de ambos no había un solo átomo de sus relaciones maritales, por lo tanto no había violado la ley universal, que su boda fue solo civil en Guadalajara hacía más de 1 año y que su acta de matrimonio la guardaba herméticamente.
A su nueva sacerdotisa la alojaba en un hotel del DF. Parece ser que uno de los testigos de la boda tomado de Luis Alberto Renderos, en su libro Cómo surgió la gnosis en El Salvador. Clara Chávez, venerable hermana gnóstica y esposa del maestro Samael, es hija del señor Manuel Chávez, discípulo directo del BMG. Samael Aumeor. Entrevista al venerable maestro Cuencancu sobre el ángel Filadelfia, la hermana Clara Chávez, esposa del BMG. Samael Aumeor. Bien, Oscar, ahora me gustaría hacerte una consulta, la cual obviamente como siempre tienes la decisión de contestar, o si quieres pasamos a otro tema que nos podrías comentar sobre el ángel Filadelfia y el maestro Samael. Oscar Uzcategui. El ángel Filadelfia, del que por ahí se habla en la gnosis. Pues lo único que les puedo decir es que, como otras personas, tuve la dicha de conocer a este bodhisattva, a esta mujer. Una cosa que sí les puedo afirmar es que es una persona, no creo que haya perecido, creo que está viva todavía, que se toma muy en serio, el trabajo sobre sí misma. Una vez estábamos en una tercera cámara con el maestro Samael y él empezó a hablar de la importancia de realizar en forma seria el trabajo psicológico, y dijo así dirigiéndose a todos los que estábamos allí: entre todas las personas que hay aquí, solo hay una que se está tomando el trabajo psicológico a fondo. En aquellos días, se lo toma tan a pecho, que pasa días enteros con grandes penas morales, con mucho dolor moral, y hasta le han empezado a dar taquicardias. Ya saben ustedes que a veces, una pena moral influye mucho en el funcionamiento del corazón. Y cuando salimos de allí, me fui a la casa del maestro Samael con él en su vehículo, y me atreví a preguntarle si esa persona era Filadelfia. Y me dijo: sí, es ella. Esto quiere decir que cuando el trabajo interior alguien lo quiere llevar a convertirlo en una suprema realidad, tiene que estar preparado, porque eso produce una agonía permanente. El que no quiere morir realmente nunca va a experimentar esa agonía. Por eso hay 5 peldaños para la liberación. El primero es la iniciación, el primero es la búsqueda. Cuando estamos buscando los estudios gnósticos. El segundo es la iniciación, cuando somos aceptados en la gnosis y se nos inicia en la segunda cámara. El tercero se llama agonía. Cuando empezamos a hacer el trabajo interior en serio, es inevitable que si lo hacemos en serio empecemos a tener desasosiego, agonía, angustia, ansiedad, porque obviamente estamos luchando contra la corriente del yo. El cuarto es la muerte. La muerte se va realizando por tercios. Un pedazo de la muerte lo hacemos al principio de nuestra vida. Otro pedazo lo hacemos en el medio de nuestra vida y otra parte, la parte última, al final de nuestros días. El Padre va moviendo con su calculadora el tiempo y los momentos que determinan los estadios de muerte que tenemos que ir experimentando. El quinto peldaño es la resurrección interior. Si no hay muerte no hay resurrección. Entonces son 5 peldaños: búsqueda, iniciación, agonía, muerte y resurrección, y si queremos podemos decir que son 7, porque luego viene la ascensión. Y el séptimo es la absolución, nos fundimos con el espacio abstracto absoluto. Esto lo digo porque de aquella mujer, el recuerdo que tengo es que era una mujer muy callada, que no le gustaban las objeciones, que si preguntaba algo siempre tenía que ver con algo profundo, era una mujer que estaba queriendo morir en sí misma. También les puedo decir que en una oportunidad, sin que un servidor le preguntase al maestro Samael, él me explicó, inmerecidamente para mí, por qué el Padre le había puesto a esa sacerdotisa para su trabajo, y me lo explicó con una anécdota muy hermosa y a la vez cruda. Me dijo: quiero que sepas que yo con Arnolda, que era su esposa de muchos años, no puedo seguir trabajando, porque si yo quisiera trabajar con ella, y aquí voy a pedir perdón a las damas que estén escuchando esta entrevista, porque el maestro utilizó una metáfora un poco fuerte, dijo: si yo quisiera seguir trabajando con Arnolda, sería tanto como pedirle a mi falo, a mi miembro viril, que atravesase esa pared, y me mostraba una pared. Se ve que por razones de carácter biológico la compañera que hasta entonces había tenido el maestro Samael, no podía seguirle ayudando en materia de alquimia. Entonces me dijo:
Cuando me enfrenté a este problema en los mundos internos, mi padre me mostró que yo tenía que trabajar con esta hermana, con la que él estaba trabajando en ese momento, con el Bodhisattva del Ángel Filadelfia, y me dijo que él se veía en una carroza hecha toda de oro y que él iba guiando la carroza, en el interior de la carroza iba Filadelfia y decía, con una pequeña sonrisa el maestro, que aquella carroza tenía una chimenea de plata. Claro, allí están los dos elixires. El elixir de plata y el elixir de oro, el mercurio y el azufre. El oro es el azufre filosófico y la plata es el mercurio, y la carroza son los vehículos sagrados del patriarca, que estaban hechos a base de mercurio y de azufre filosófico. Aquella carroza era tirada por unos caballos blancos y llegó un momento en el que la carroza se detuvo ante un río de aguas sucias que pasaba con mucho caudal. Dice el maestro. Ante esta situación yo descendí de la carroza, cogí las riendas de los caballos y atravesé el río tirando de las riendas para obligar a los caballos a que atravesaran las aguas con la carroza y mi compañera, y al final lo conseguí. Y yo le hice una pregunta, ¿y cuál es el significado de ese río de agua sucia que corría allí delante de usted? Y me dijo. Esos son las malas lenguas de los hermanitos, que se van a desatar por yo haber aceptado este desiderato del Padre, y yo tengo que conducir esa problemática, nadie más, no puede hacerlo Filadelfia, tengo que hacerlo yo. Yo tengo que enfrentarme a todas las consecuencias de este desiderato de mi real ser. Y yo les confieso a ustedes que en aquellos días en que el maestro Samael me comentaba estas cosas, no pude evitar que se me salieran las lágrimas porque vi en el rostro del maestro Samael un gran pesar, un gran dolor por tener que vivir todo aquello de aquella manera. Hay gentes que piensan que estas cosas se hacen por capricho, o por agregados lujuriosos, o por aprovecharse un iniciado verdadero de alguien, mas en realidad de verdad tengo que decirles que detrás de todos esos dramas pues hay mucho dolor, por eso dice el Apocalipsis que desde tiempos de los profetas el cielo se toma por asalto y solo los valientes lo han tomado. Efectivamente en aquellos días, en que pude estar con el maestro Samael, vi que él estaba rodeado de un río negro de agua sucia, es decir de unos gimnasios espantosos, con el estudiantado gnóstico, con los maestros que él mismo había levantado, con su familia, etc. A veces estuve a solas con el maestro Samael, en la sala de su hogar, él sentado en un sofá y yo sentado frente a él en otro, y veía que le temblaba la barbilla y era fácil adivinar que, el temblor que tenía en la barbilla, era porque estaba transformando impresiones durísimas, espantosamente duras, con todo lo que le estaba tocando vivir. Eso es lo que les puedo decir a ustedes, sobre este drama del Bodhisattva del Ángel Filadelfia. Hasta aquí este relato. Importante saber que el maestro Samael Aumeor al final de su existencia años antes de sus procesos de muerte y resurrección. Tuvo al mismo tiempo dos matrimonios a la vez por amor y para amar, con la venerable maestra Litelantes y con Clara Chávez, venerable hermana gnóstica, cumpliendo así los principios de amor dados por Dios y vigentes para ayer, hoy y siempre por siglos y mileniums, para toda persona consciente dentro o fuera de las filas gnósticas, que con el permiso de Dios y la ley divina anhele obrar así, con castidad, fidelidad y amor, cumpliendo los 10 mandamientos de la ley de Dios y los 3 factores de la revolución de la conciencia: morir, nacer, sacrificio, lejos de traiciones, mentiras, adulterios y fornicaciones. Del mundanal común y corriente. La cristificación M. Samael Aumeor, así que resulta absurdo suponer que solo el varón puede llegar a la autorrealización íntima del ser. Resulta incongruente pensar que solamente los hombres pueden cristificarse. En nombre de la verdad diremos que si Elohim es diosas y dioses, las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres, ellas también pueden llegar a la cristificación. Ellas pueden llegar tan alto como el varón. El varón no puede nunca más que la mujer ni la mujer es más que el varón. Si el varón puede encarnar a Cristo en su naturaleza íntima, también la mujer tiene el mismo derecho. Yo conozco mujeres cristificadas, las he visto, soy amigo de ellas. Hay una que vive en la vieja Europa, resplandece por su belleza, tiene al Cristo íntimo en su interior, es de raza céltica. Se trata de una dama resurrecta, inmortal. Conozco otra, también, del círculo de la humanidad consciente, que opera sobre los distintos centros superiores del ser. Es druida también, inmortal. Así que el concepto aquel de que solo los hombres pueden llegar a la cristificación, resulta falso, porque Dios es mujer también.
En nombre de la verdad he de decir, en forma enfática, que si Dios resplandece a través de las Cleopatras de la isla Elefantina, que si Dios resplandece a través de las Vestales de Egipto y de Persia, de Grecia, de Roma y de Siracusa, también resplandece gloriosamente a través de las mujeres de cada tiempo y de cada época, y a través de la madre que arrulla al hijo en sus brazos. Así que en nombre de la verdad he de decir que la mujer tiene los mismos derechos que el varón nunca es más que la mujer, aunque pretenda serlo, de la Conferencia del Quinto Evangelio. La realización gnóstica de la mujer. 34. Lo siguiente está tomado de la página 2173 de la primera edición del Quinto Evangelio, forma parte de la conferencia Las Nuevas Generaciones frente a la Gnosis, y me he tomado la libertad de sustituir las abreviaturas por las palabras completas dichas por del maestro que aún pueden oírse en la grabación de esta conferencia. Muchas gracias, maestro. Maestro, siendo un acto de liturgia las cadenas, ¿pueden las mujeres participar con pantalones en ellas? En nombre de la verdad, tengo que informar al movimiento gnóstico centroamericano y suramericano también, que aquí, en México, las mujeres asisten a nuestros ritos y cadenas con pantalones. Pueden ellas arreglarse como quieran. Aquí no tenemos prejuicios de ninguna especie. Es lamentable que en los países centroamericanos y suramericanos existan todavía esa clase de prejuicios. Muchas gracias, maestro. Maestro, ¿puede una mujer soltera participar como dirigente de una cadena, conjurar o dirigir grupos esotéricos? La mujer y el hombre tienen los mismos derechos. Así pues, si el hombre tiene derecho a dirigir cadenas, grupos esotéricos, etcétera, 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 la mujer también tiene los mismos derechos. En otros tiempos, en las Canarias, quienes bautizaban a los niños eran las sacerdotisas, las mujeres. Considero, pues, que la mujer es parte activa en la liturgia también. No quiero decir aquí, que las mujeres hagan el papel de sacerdote, pero sí considero que tienen pleno derecho para dirigir cadenas y hasta para hacer pláticas, etc. Maestro, quiero, referente a este campo, que esté un poco más claro. Entendí, pero quiero que vaya más claro para todos los hermanos que van a escuchar esta cinta. En este campo, por ejemplo, de la liturgia, entonces, una mujer no está autorizada para hacer la liturgia en caso, pues, de que no haya varón. En casos que no hayan sacerdotes dentro de un santuario, la mujer también puede ritualizar. Habiendo sacerdote, es siempre el sacerdote el llamado a ritualizar. En cuanto a dirigir cadenas, la mujer puede hacerlo. En cuanto a hacer pláticas esotéricas dentro de los lumiciales, tiene pleno derecho. Si nosotros despertamos conciencia, podemos verificar, por sí mismos, en los mundos superiores de conciencia cósmica, que las valquirias ofician litúrgicamente dentro de los monasterios, dentro de los santuarios, etc. No quiero decir que ellas hagan personalmente los rituales que corresponden al sacerdote, pero sí juegan un papel importantísimo en tales rituales. Ellas dirigen vocalizaciones, meditaciones, ayudan en la unción gnóstica, etcétera, etcétera, etcétera. Más aclaro. El ritual puro, concreto, debe ser del sacerdote o varón. Solo en casos de que no haya un sacerdote varón, puede una sacerdotisa ritualizar. Pero esos son casos extras. Continuará.